Estamos en el barrio Mochuelo Bajo. Mi nombre es Sonia Osorio, yo tengo 26 años y soy habitante de este barrio desde el año 2010. En ese año llegamos a vivir con mi mamá aquí al barrio, en la zona rural de Ciudad Bolívar, y el terreno en el que estamos pues es la herencia de un patrimonio que tenían de la línea paterna. Entonces mi tatarabuelo trabajó aquí como capataz en el Mochuelo, en las veredas de Mochuelo, y en el tiempo en el que él trabajó pues se pagaba el trabajo con tierras. Entonces él recibe esa herencia y pues la reciben los hijos y los hijos de sus hijos, y así es como nosotros llegamos. Yo crecí en Bosa y Kennedy, y pues al llegar aquí a la zona rural de Ciudad Bolívar pues digamos que fue un impacto muy positivo porque estaba encantada con todo el ecosistema y los paisajes que teníamos, las fuentes hídricas, las montañas y todo el patrimonio ambiental. Pero luego también nos fijamos en la cercanía con el relleno sanitario. En ese entonces el operador del relleno tenía una serie de actividades en torno pues como al reciclaje, y asistimos a un simposio de basura cero en la administración de Petro. Ahí nos dimos cuenta pues de las actividades que hacían otros países en torno a la mitigación del impacto ambiental, y pues que tenían un ejercicio de recuperación y aprovechamiento de los residuos. Entonces comenzamos a pensarnos cómo escribir y proyectar y ejecutar un proyecto en el barrio para comenzar a mitigar el impacto ambiental. Ahí nace pues las primeras rutas selectivas de reciclaje aquí en el Mochuelo, y pues eso es como lo que venía trabajando. Luego entré a estudiar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entré a estudiar la licenciatura en Educación Artística, y también, digamos, hice parte de un proyecto comunitario de aquí de la localidad muy importante, que es el Movimiento Roca. Y comencé a ver también el tema de la educación popular, y comencé a formarme. Fui artista formada en esos espacios comunitarios, y luego pues quise como junto con otros compañeros del barrio comenzar a transmitirlo aquí en el Mochuelo, porque también se sentía como estamos en una zona veredal, también sí, como una lejanía con procesos que también se dan a nivel ciudad. Y también comencé a entender también como persona y como habitando los espacios, que había también una desinformación muy grande de lo que era ser habitante del Mochuelo. Entonces nos encontramos muchas veces con símbolos en torno a lo que éramos. Entonces todo el mundo era como, uy, pero ustedes viven en el Mochuelo Bajo, entonces, mejor dicho, al lado del relleno, cómo se aguantan ese olor, cómo pues eso allá, digamos que es pues mucha vulnerabilidad y mucha pobreza y demás, pero se nos hacía como muy lejano a lo que nosotros veíamos también en torno al patrimonio ambiental que teníamos. Entonces comenzamos a pensarnos cómo hacer que la gente de la ciudad conociera más acerca del Mochuelo que solo que éramos los vecinos de La Juana, pero también en esos intercambios lograr impactar para que se comenzaran a hacer procesos más cercanos a la mitigación del daño ambiental, y que la gente se diera cuenta también a dónde llegan las basuras, ¿no? Porque muchas veces como que no entendemos ese aspecto. Entonces ahí surgió todo un trabajo alrededor del arte, de visibilizar el patrimonio del Mochuelo, y también en torno a acciones concretas como el reciclaje. Para mí Mochuelo Bajo, bueno, es la cuna de gestores ambientales. Conozco muchos vecinos que se han pensado también en torno a vivir en cercanías del relleno, formas de mitigar ese impacto, ¿sí? Entonces hay muchos proyectos productivos, hay mucho talento humano, hay también una serie de patrimonio ambiental muy grande. Entonces el Mochuelo es como la dicotomía, yo lo veo, de estar entre dos zonas impacto, de gran impacto ambiental. Entonces, por un lado está el relleno sanitario de Doña Juana, y por el otro lado está el Parque Minero Industrial. Entonces, todo el canal de ladrilleras que hay. Entonces, Mochuelo es como el territorio entre la extracción y el relleno. Bogotá. Primero, creo que mucha gente no lo conoce. O sea, comenzando que también, digamos, viene de la localidad, Ciudad Bolívar ya tiene, digamos, como una representación distinta para la ciudad, ¿no? Por mucho tiempo, digamos, que hay una marca tras Ciudad Bolívar de problemáticas, digamos, de violencia. Entonces, mucha gente no se asocia como a problemáticas de violencia y demás a Ciudad Bolívar. Y luego está, que no conocemos también, que está la zona rural de Ciudad Bolívar.
incluso la zona rural de Bogotá. Entonces, Bogotá es un territorio que tiene el 30% urbe y 70% de ruralidad. Entonces, localidades como Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero, tienen zona rural y pues mucha gente no conoce esa dimensión, entonces nos entendemos desde la urbe pero no desde lo rural. Entonces el Mochuelo creo que para la ciudad, para una gran parte de la ciudad es un territorio totalmente desconocido. Y por otro lado, pues los medios de comunicación a través de los años han como reforzado la idea de una vulnerabilidad bastante marcada por la cercanía al relleno. Entonces, alguna vez hacíamos el ejercicio hace unos años de googlear Mochuelo Bajo y pues salían era solo noticias del relleno de Doña Juana, entonces los vecinos del relleno, no sé, las moscas, la gente que vivía al lado del relleno, entonces no, siempre había como esos significantes alrededor de lo que era Mochuelo. Entonces creo que para mucha gente somos eso, los vecinos del relleno. Bueno, Sinambore es la sinergia para un ambiente sano con bogotanos reciclando y es la asociación de recicladores de la zona rural de Ciudad Bolívar. En un principio, mi mamá, María del Carmen Aguillón, tras pues bueno, tras llegar a vivir aquí a Mochuelo Bajo y también asociarse como a ejercicios de conferencias, de simposios de trabajo comunitario, comenzó a pensarse la idea de una ruta selectiva aquí en el Mochuelo Bajo. Entonces ella junto a unos vecinos se asociaron y comenzaron a trabajar toda la parte de sensibilización y recolección del reciclaje que en Mochuelo Bajo. Eso luego fue pues creciendo en más familias, el ejercicio en Mochuelo se hizo, bueno, ya lleva más de 8 años activadas las rutas y hace un año y 2 meses iniciamos la primera ruta de recolección de residuos orgánicos. Entonces se hacen las dos separaciones, la gente de Mochuelo hace separación de residuos orgánicos e inorgánicos. Esa ruta se hace lunes, miércoles y viernes con 240 familias y cada familia tiene una caneca compostera en la que hace la separación. Tenemos una cuadrilla de recicladores que pasa en esos horarios, recoge los residuos y los llevamos a la planta de aprovechamiento de residuos orgánicos del Mochuelo, donde se hacen procesos de compostaje y lombricultura. Ya de ese ejercicio, por ejemplo, se han recuperado 135 toneladas de residuos orgánicos que pues no han llegado al relleno sanitario de Doña Juana. Y bueno, pues también como para aclarar, al relleno llegan casi 6.500 toneladas diarias de residuos. Y de esos residuos el 70% son residuos orgánicos. Y pues digamos que toda la labor en torno a la mitigación, al aprovechamiento de residuos se ha enfocado en lo inorgánico, pero el orgánico está relegado. Entonces desde aquí le estamos apostando a hacer una ruta selectiva. Paralelo a todo lo que se venía con la Asociación de Reciclaje Sinambore, comencé con unos compañeros de aquí del barrio a generar el colectivo artístico rural Catánica, que venía como más enfocado a la línea del arte y la difusión del patrimonio cultural del sector. Entonces, como en el año 2012, después de haber pasado por una formación en una escuela eh, también popular, que es el movimiento rock, y bueno, otros ejercicios también de personales de formación, comenzamos a crear la primera escuela de música aquí con vecinos. Entonces convocamos a niños del sector y comenzamos a enseñarles lo que nosotros íbamos aprendiendo. O sea, todo lo que traíamos de la ciudad, de las universidades, del movimiento y demás, lo vinimos y lo comenzamos a ordenar en clases, en talleres. Así surge como la primera fase del proyecto. Luego pues comenzamos a participar en procesos del Fondo de Desarrollo Local, por ejemplo, del portafolio de cultura de la ciudad y a escribir. Entonces a gestionar a partir de escribir de dónde veníamos, de los antecedentes que hacíamos, de la autogestión y comenzamos a ganarnos también ese tipo de reconocimientos y pues de recursos para comenzar a implementar más allá. Entonces eso luego se comenzó a transformar en recorridos territoriales. Entonces convocar a mucha gente de la ciudad y también organizaciones y pares a que vinieran a conocer la zona rural y a comenzar a hacer ejercicios de recorrido territorial. De esos ejercicios luego surgen otros escenarios como el Foro Internacional de Arte y Cultura Rural y el Catánica Rural Metal Fest, que son dos ejercicios que pretendemos también llevar no solo a nivel nacional sino internacional. Entonces hemos tenido ejercicios de intercambio con México y pues próximamente esperamos también con Perú. La idea
desde el principio siempre es conectar la zona rural con la ciudad y con el país y con el mundo. Y también pues que el mundo también conozca nuestro territorio. Bueno, en primera medida, por ejemplo, el foro internacional, comenzamos a pensarlo también desde las múltiples miradas, ¿sí? Entonces también era como generar un ejercicio, no solo como que uniera, digamos, el arte, el medio ambiente y los canales que queríamos generar con la ciudad, con el país y con el exterior, sino también un ejercicio intergeneracional. Entonces comenzamos a pensarnos, bueno, ¿qué les gusta o qué les gustaría ver a la gente, a nuestros vecinos? Entonces comenzamos a pensarnos como esos escenarios y ya, digamos, los invitados al foro son personas que están trabajando procesos aquí en el territorio. Y también, bueno, en ese primer foro trajimos a la Filarmónica del Antonio Nariño. Ellos estuvieron aquí en Mochuelo. Bueno, digamos, en un principio el trabajo se hizo internamente, pues como en el barrio. Lo primero, pues lo más importante para nosotros era hacer un trabajo colectivo, ¿sí? Entonces comenzar a convocar a la comunidad en torno a los ejercicios de reciclaje y en torno, pues, sí, como a toda la formación que queríamos eh, proyectar, ¿sí? Luego pues eso comenzó también a tejerse pues con el apoyo de instituciones que incidían en el territorio. En ese entonces los de Techo para mi país nos ayudaron, el Hospital Vista Hermosa, CGR, el mismo operador del relleno, y la UAES, después con el proceso que se hace para comenzar a legalizarnos como una asociación de reciclaje. Entonces todo el piloto que comenzaron las administraciones pasadas a ejecutar se hizo en compañía de la UAES, que es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Entonces con ellos es que se hace todo el empalme con las asociaciones de reciclaje en torno al nuevo sistema de aseo del aprovechable en Bogotá. Entonces sí hemos tenido como trabajo conjunto, pues obligatoriamente con los entes territoriales. Y ya lo que se ha venido trabajando también es un ejercicio de intercambio con muchas organizaciones también comunitarias que pues precisamente también trabajan aquí en la zona rural, bueno, en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es como la cuna también de muchos gestores culturales y ambientales, entonces sí nos hemos encontrado también con el apoyo de pares, de otras organizaciones. Pues hablaría de los procesos comunitarios, sí he visto ejercicios a nivel nacional de seguimiento de procesos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho seguir los contenidos de Señal Colombia. Siento que hay franjas en las que muestran procesos a nivel nacional y demás comunitarios. Pero en el caso particular, en el de nosotros, la visibilización ha sido, digamos, en torno a ejercicios institucionales, ¿sí? Entonces digamos que de los convenios, de los proyectos que hemos ejecutado, pues las entidades pues tienen que también sacar productos, entonces de ahí hemos como trabajado. Y en los últimos meses hemos tratado ya de como de ampliar esa visión y comenzar a hacer productos propios, que pues como que hablen también desde lo que hacemos. Entonces sí hemos como trabajado desde nuestras cámaras y desde nuestros medios, visibilizar lo que hacemos. Tenemos ya pues canales activos en las redes sociales que pues son como los nuevos medios de difusión. Okay. Hay un ejercicio en un principio de visibilización del proceso con las entidades que teníamos, digamos, como que, con las que ejecutábamos los proyectos. Luego comenzamos a pensarnos que esas voces precisamente se hacen desde la mirada institucional. Entonces, muchas veces esos productos no reflejaban 100% el trabajo que nosotros queríamos transmitir. Entonces, comenzamos a pensarnos cómo llevar el mensaje que queríamos transmitir a la gente desde nosotros. Entonces, desde nuestras cámaras y desde nuestras fotografías y demás, comenzamos a abrir los espacios en las redes sociales. Entonces, sí, claro, se hace un ejercicio de poder expresar 100% la idea. Tenemos, por ejemplo, pues ya que estamos aquí en Facebook, nos encuentra como reciclaje /cineambore. En Instagram, @cineambore_oficial. Y el colectivo está como Colectivo Artístico Catánica en Facebook. Y pues sí, claro, de ahí, por ejemplo, de esos ejercicios de redes sociales hemos encontrado procesos pares y ellos han venido a Mochuelo y nos hemos encontrado como en esos espacios y pues como que han traído muchos aportes.
En este momento, por ejemplo, encontramos un par en tanto al aprovechamiento de residuos orgánicos, de rutas selectivas, que pensamos que no existía, y este es más compost, menos basura. Y ellos, a través del Instagram, de su trabajo y demás, nos conocimos y ellos estuvieron aquí en el territorio. Ya se va a comenzar como a generar una alianza importante en ese aspecto, entonces sí, las redes sociales son un espacio democrático y de llevar las voces propias de los territorios. Listo.